con la crisis que están viviendo en Venezuela. Hay que hacer largas filas para comprar comida y productos de primera necesidad. Y el gobierno de Nicolás Maduro sigue reprimiendo a la oposición. Esta semana tuvimos un claro ejemplo. 3 expresidentes latinoamericanos, Sebastián Piñera de Chile, Felipe Calderón de México y Andrés Pastrana de Colombia, fueron a Venezuela a un evento de la oposición. Pero al llegar ahí no los dejaron ver en la cárcel al líder opositor Leopoldo López, quien lleva casi un año detenido. Para hablarnos de todo esto nos acompaña vía satélite desde Bogotá el expresidente Andrés Pastrana. Señor presidente Andrés Pastrana, gracias por estar con nosotros una vez más aquí en el programa. Jorge, muchas gracias por esta invitación. Señor Pastrana, ¿a qué fue a Venezuela? ¿Qué quería lograr? Fuimos a un foro para hablar de democracia, invitados por la mesa de unidad de la oposición venezolana, para hacer un análisis sobre la democracia en América Latina, los retos, qué va a pasar en nuestra democracia en los próximos años, compartir con la oposición, y también pensamos visitar a Leopoldo López en la cárcel de Ramo Verde, a otros presos políticos que están con él, que como ya el mundo conoce, pues no se nos permitió. Pero el objetivo principal era un foro para hablar sobre la democracia en Venezuela y en América Latina. Usted dijo sobre la imposibilidad de ver a Leopoldo López que jamás me imaginé que no nos dejarían ingresar. Este no es un gesto de un demócrata. ¿Usted está sugiriendo entonces que Nicolás Maduro no es un demócrata? A ver, yo para contestarle esa pregunta le diría, en un país, Jorge, donde se violan los derechos humanos, donde hay presos políticos, donde se expropian los medios de comunicación, donde no hay libertad de expresión, donde no se le deja a los estudiantes salir a la calle a expresarse libremente, ¿podemos llamar esto una democracia? Cuando un preso, el presidente Maduro, el gobierno del presidente Maduro, Jorge, hasta ese día había dicho que Leopoldo López no era un preso político. Ese mismo día o al día siguiente, el propio vicepresidente de Venezuela, el señor Arreaza, dijo que Leopoldo López era un preso político, por lo tanto en Venezuela hay presos políticos. ¿A esto lo podemos llamar democracia? Señor Pastrana, ¿cuál es la salida en Venezuela? La oposición durante meses ha tratado de encontrar una salida. Algunos han pedido la renuncia de Nicolás Maduro, otros creen que con las protestas callejeras se iba a lograr, otros que a través de los estudiantes. Al final absolutamente nada se ha logrado, y quienes creían que no habría chavismo sin Chávez se dan cuenta que efectivamente hay chavismo sin Chávez. ¿Cuál es, desde su punto de vista, la salida en Venezuela? Yo no creo que haya chavismo sin Chávez, porque no hay madurismo. Claramente en Venezuela no hay madurismo. La salida, Leopoldo López, en una carta que me hizo llegar a mí con su señora Lilian, la misma tarde que no pudimos visitarlo, el pasado domingo, Leopoldo López muy claramente en esa carta me dice 2 cosas. Primero, presidente Pastrana, la salida constitucional es la salida en Venezuela. Cualquier situación que presente, cualquier salida que estemos planteando la oposición, se hace a través de la Constitución y de la ley. En eso la oposición ha sido clara. Segundo, lo que Leopoldo me pide en su carta es, presidente Pastrana, muéstrele a Colombia, muéstrele a América Latina la situación que usted vivió, que usted conoció, lo que usted vio, lo que usted sintió, lo que usted palpó que está pasando en este momento en Venezuela. Y esa yo creo que es la misión que tenemos nosotros. Pero cualquier salida, Jorge, en Venezuela tiene que ser legal y constitucional. A ver, creo que nos queda claro que la posición de la oposición es no buscar el derrocar a Nicolás Maduro, ni buscar un golpe de Estado, ni ayuda de ningún otro país para eso. Pero al hablar sobre el desabastecimiento en Venezuela, ¿usted cree que eso pudiera generar una crisis en el gobierno que terminara con el gobierno, con el régimen de Nicolás Maduro? Es el hambre, Jorge. Es que lo que se viene puede venir es hambre. Y le voy a decir algo que me llamó a mí mucho la atención. Es lo que está pasando con mis compatriotas los colombianos y lo que está pasando con otros inmigrantes en Venezuela. Cuando en las colas, es que las colas en Venezuela para comer, Jorge, hoy pueden durar 7, 8 y hasta 9 horas. ¿Quién se iba a imaginar que en el país más rico de América Latina se llegara a esta situación? Pero lo que está pasando es que cuando descubren en la cola que hay un colombiano o un extranjero que van a comprar los alimentos mínimos, los alimentos básicos de la canasta familiar, los sacan de la cola, los sacan de la fila para que no puedan comprar alimentos. La situación no es fácil. Comienza uno a sentir ya la presión, porque este desabastecimiento venía
del interior del país de Venezuela, pero hoy lo está teniendo ya en su capital, en Caracas. Y reitero, el mundo, vamos a tener que estar muy atentos porque se puede venir una crisis humanitaria de condiciones que ni siquiera nosotros mismos nos imaginamos. Señor presidente, ¿cómo ha ayudado el régimen de Nicolás Maduro a terroristas y a narcotraficantes? ¿A usted le consta que el gobierno de Nicolás Maduro y antes de Hugo Chávez ha protegido a los líderes de las FARC? A ver, voy a contar mi experiencia personal con Hugo Chávez, porque el presidente Maduro a veces habla de la injerencia que puedan tener países como el caso de Colombia por la visita del presidente Pastrana, o de México por la visita del presidente Calderón, o de Chile por la visita del presidente Piñera. En el caso personal mío, cuando fue mi gobierno, el presidente Chávez siempre, y tengo que reconocerlo, cuando la FARC quiso reunirse en Venezuela o el Ejército de Liberación Nacional, siempre me consultó. Siempre me decía, presidente Pastrana, ¿usted cree que es importante que nos reunamos? Si yo le decía sí, se reunían. Si le decía no, no. Pero ¿qué estamos viendo en los últimos años? Y no lo digo yo, Jorge, lo dicen informaciones del Ejército colombiano, de los organismos de inteligencia. Inclusive hace tan solo unos días, quien fue el comandante de la aviación, un hombre muy importante, un general del Ejército colombiano, decía que se le han transmitido al gobierno nacional coordenadas, inclusive de la presencia de Timochenko, uno de los jefes de la FARC, se le han transmitido coordenadas e informaciones de líderes guerrilleros de la FARC en Venezuela, y no se ha hecho absolutamente nada. Yo creo que hoy en Colombia no hay ninguna duda de que hay líderes de la FARC en territorio venezolano. No nos queda ninguna duda. La pregunta es si usted fue el primero, es decir, no le salió bien, pero usted fue el primero en tratar de lograr la paz a través del diálogo. Sí, fui el primero en lograr y en tratar de buscar, llevamos a la guerrilla a la mesa de negociación. Es más, Jorge, le voy a dar un dato. El único documento que hay firmado de la FARC con el gobierno colombiano en que inician un proceso de negociación fue el que firmé yo el 2 de mayo de 1999 en las selvas de Colombia con Manuel Marulanda. Inclusive hoy, en lo que está sucediendo en La Habana, es un proceso de diálogo, no es un proceso de negociación. Insisto, el único documento de negociación fue el que firmé yo con tiro fijo en las selvas de Colombia. Y quiero terminar con algo mucho más ligero que no tiene absolutamente nada que ver. ¿Cómo se vivió en Colombia, que tienen ahora una Miss Universo? ¿Se le parecen estos concursos a usted? A ver, la verdad que estamos muy contentos. Pero además, Jorge, yo no sé, ayer lo puse en un Twitter que es bastante curioso el dato que tiene que ver con esto. La primera vez que Colombia logra una Miss Universo es en 1958, el mismo año que cayó la dictadura en Venezuela. Y qué curioso que el pasado domingo logramos el segundo título de Miss Universo. Esas conexiones solo las hace usted. Señor Pastrana, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Jorge. Gracias.